Y vamos a hablar de un tema muy novedoso, un tema que a mí me ha dejado pensando bastante. Y le quiero preguntar a usted, Andrés, ¿qué tiene que ver la ética de un arquitecto con los sentimientos de la gente? Ah, caramba, esa pregunta sí es muy difícil para mí. Yo quisiera preguntarle primero a usted, ¿qué tanto incide en su ser, en sus sentimientos, la infraestructura urbana? Mucho, muchísimo. La ciudad Muchísimo. imprime un sello en su habitante, ¿no? Pero claro, por eso es que a veces el sentimiento de caos que se vive en muchas ciudades, por el desorden, a veces por la falta, digamos, como de estética en la ciudad, afecta mucho. Uno va a otras ciudades en el exterior, o incluso aquí en Colombia, a unas ciudades que están tan bonitas, tan bien diseñadas, que eso tiene que tener algún tipo de influencia en uno como persona, ¿no cree? Pues por eso mismo es que hemos invitado al arquitecto José María Esquiaga, quien nos está visitando en Colombia a propósito del tercer encuentro de arquitectura basado en la ética y que fue llevado a cabo aquí en la capital del país. Arquitecto, bienvenido a Red Más Conexión. Encantado de estar con vosotros. Ustedes estaban hablando de ética esta semana. ¿Acaso los arquitectos se están portando muy mal en Colombia? Pues no, al revés. Yo creo que están muy adelantados en el conjunto del continente en esta reflexión, ¿no? El Consejo Profesional de la Arquitectura tiene y ha enunciado y difunde unos principios éticos que tienen, yo creo, el interés de que no solamente se refieren a la ética de los arquitectos con otros arquitectos, es decir, los derechos de autor, el respeto profesional, sino también al compromiso de los arquitectos con la gente, con la sociedad, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuándo un comportamiento antiético del arquitecto termina afectando al ciudadano del común? Pues lo primero es que el arquitecto debe pensar siempre que la arquitectura es un servicio público, es decir, lo hace para la gente. Incluso cuando trabaja con un cliente particular, empresario, al final es la gente. Y siempre también tenemos de telón de fondo dos elementos muy importantes, ¿no? La ciudad, la memoria de la ciudad, su patrimonio y lo que la ciudad tiene como el elemento, digamos, el invento más importante de la humanidad, ¿no? Donde vivimos hoy por hoy la mayor parte ya de la humanidad. En Colombia una inmensa mayoría de la población es urbana y por tanto pensar la arquitectura desde la ciudad y pensar la ciudad también al servicio de la gente y desde ese punto de vista de la salud, del bienestar, de la estética, es clave. Por tanto, es una digamos, obligación ética, en algunos casos muy concreta y en otros casos se parece mucho a un compromiso ciudadano, a un compromiso de los arquitectos con el conjunto de la comunidad, no sintiéndose aparte. José María, pero quiero aterrizar un poquitico el tema, del tema de la ética con el sentimiento de los ciudadanos como tal. ¿Esa ética va ligada a hacer un buen trabajo o un trabajo coherente con lo que es una sociedad? Hay una cuestión, porque muchas veces los arquitectos, como en general pasa a muchos profesionales, los académicos y tal, terminamos trabajando mucho para nosotros mismos, ¿no? Para la admiración y la aprobación de otros arquitectos. Y muchas veces nos ocupamos mucho menos de la gente. Consideramos que no tiene la preparación, que realmente no son interlocutores válidos, ¿no? Y eso no es real. Yo creo que estos principios éticos al final del Consejo Profesional, pero también yo vine a hablar de la nueva agenda urbana, ¿no? de ONU Habitat, ¿no? Nos habla de que tenemos que dialogar con la gente, aprender también de la gente y darles soluciones técnicas, que es muy distinto del populismo. No es seguir sin más los dictados o los sentimientos, sino es aprender de las personas y darles soluciones técnicas. Yo diría que en los médicos se entiende mejor, ¿no? ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué solución técnica, por ejemplo? Entendemos que hay un problema muy grave, sensible de movilidad, ¿no? Tenemos que dar soluciones a la movilidad pensando en todo, pensando en la comodidad, pero pensando también en los temas de la salud, pensando en que la ciudad funcione. Es decir, el tema del espacio público es muy importante también, ¿no? El espacio público es efectivamente parte de la estética y el ornato de la ciudad, pero es parte también de la salud, es parte de la vida ciudadana, es la columna vertebral de la ciudadanía misma, ¿no? Ese tipo de introducir un pensamiento un poco más complejo en la cuestión es lo que los arquitectos pueden aportar, pero lo que al final les hace útiles a la sociedad es que acaban desembocando, acaban produciendo proyectos concretos que se construyen, plazas mejores, organización mejor del tráfico, organización mejor del crecimiento de la ciudad, mejor pensamiento sobre la protección del patrimonio, ¿no? Es decir, al final temas muy aterrizados a la vida cotidiana, ¿no? Arquitecto, una ciudad como Bogotá
¿Usted qué lectura hace de una ciudad como Bogotá? Que, bueno, poco a poco va trabajando en los temas de arquitectura, se han hecho cosas nuevas, vendrán cosas nuevas, pero ¿qué tanto está permeando eso en la actitud y en la falta de pertenencia del bogotano, por ejemplo? Sí, porque Bogotá es una ciudad muy compleja, en realidad hay muchas Bogotá, ¿no? Eso es un tema bastante importante, entender que entre centro, sur y norte, son distintos. yo al menos entendería que hay varias Bogotá. Totalmente. ¿No? Hay una Bogotá que es una metrópoli de vanguardia que podría estar a la altura de las metrópolis más importantes del mundo y de América Latina, es un gran orgullo, ¿no? Hay otra Bogotá mucho más informal, mucho más pobre todavía, ¿no? Yo lo que sí puedo decir es que tengo la suerte de haber podido ser testigo de la evolución de la ciudad desde hace bastante tiempo, por sucesivos viajes y trabajos que hemos ido desarrollando aquí, y ha mejorado mucho, mucho, mucho el tema de la habitabilidad, las condiciones infraestructurales, las dotaciones, ¿no? Las primeras veces que venía a Bogotá y bajábamos al sur, el problema era el agua potable, el saneamiento, el acueducto, el alcantarillado, cosas de este tipo, la mortalidad infantil, ¿eh? Ahora, seguramente que estamos mucho más preocupados por el espacio público, por la movilidad, por cuestiones de otro tipo, ¿no? Hay una asignatura todavía pendiente y es el centro. Quizá porque lo mejor de la ciudad se ha ido al norte, se ha perdido un poco la energía que tiene el centro. Eso es muy común en muchas ciudades latinoamericanas, ¿no? Pasa, lo encuentro en Santo Domingo, lo encontramos aquí o en Panamá, ¿no? Como que la ciudad dinámica está fuera de lo que fue el centro tradicional, el centro histórico, ¿no? Y tiene unos valores espectaculares, es decir, que la ciudadanía y los propios empresarios deberían dirigir sus ojos al centro, ¿no? Porque es un espacio público, ahora que lo reivindicamos tanto, que ya está hecho, unas calles magníficas, es decir, lo que ocurre es que se ha ido quedando marginado, ¿no? Y de alguna forma, pues yo también he ido pudiendo constatar cómo se iba quedando rezagado y al final pues no era un lugar amable para poder estar, ¿no? Y desde esa sensibilidad que facilita su profesión, ¿cuál es el sentimiento arquitectónico que tiene por Bogotá? ¿Cómo lo definiría en una palabra? Pues es una ciudad creativa, una ciudad viva, una ciudad dinámica, ¿no? A mí me admira la dinámica de este país, es espectacular, y de su gente, ¿no? Yo creo que ustedes son conscientes, ¿no? Es verdad que esa dinámica a veces es tan poderosa que es percibida como caótica, ¿no? Sí. Realmente yo creo que lo que pienso que deberían trabajar fundamentalmente y desde las alcaldías y desde los planes urbanísticos para crear una identidad conjunta que no sea uniforme, ¿no? Sino que un poco sea respetuosa de la pluralidad, de las muchas Bogotás que hay, de tantas sensibilidades, pero como hacia un objetivo más dirigido. Yo creo que el tema, por ejemplo, de la salud y el medio ambiente son los temas clave, ¿no? En el futuro, Bogotá tendrá que hacer un enorme esfuerzo sobre el tema de preservar su medio ambiente, su entorno. Tiene la suerte de tener un entorno natural todavía, los cerros, ¿no? Sí. Es una cosa valiosísima, es un regalo de Dios eso. Y por otro lado, el tema de la salud en muchos otros aspectos. Todavía la ciudad depende mucho del automóvil, a pesar de Transmilenio y a pesar de las bicicletas, ¿no? Los trayectos son muy largos. Hay un estilo de vida sedentario que hoy sabemos que es muy pernicioso para la salud. Por tanto, hay que cambiar también esos hábitos. Y también sabemos que, a diferencia del edificio, que el arquitecto tiene la suerte de poderlo colocar acá, ¿no? Y en Bogotá tenemos tan buenísimos edificios, ¿no? de esa escuela de arquitectos desde hace 50, 100, 60 años de arquitectos colombianos, ¿no? Pero cuando se habla de este tipo de cuestiones, claro, hay que pensar en más largo plazo, ¿no? Y ahí es muy importante, como la pedagogía, es muy importante que ustedes, ¿no?, se preocupen por estas cuestiones, que lo comuniquen a la opinión pública, que la opinión pública se preocupe por la ciudad, que haga propuestas, ¿no? Solo de esto va a surgir un poco un cambio de mentalidad. Oye, José María, ¿cuál es el... Bueno, le voy a preguntar puntualmente, el centro de Bogotá. Y se lo quiero preguntar por esto, porque uno va al centro de Buenos Aires y bueno, uno va a Madrid, las grandes capitales tienen un centro emblemático, histórico. ¿Qué haría usted con el centro de Bogotá? Pues lo primero es recuperar que viva la gente en el centro de Bogotá. Hay también todavía tareas muy importantes en partes del centro, ¿no? Ya Candelaria, Las Cruces, por ejemplo, donde la situación de habitabilidad es todavía muy precaria. Ahí se necesita acción pública. Y en el momento en que vaya cambiando el perfil del centro, también es seguro que acudirá a la iniciativa privada. Cuando las cosas van bien, incluso a veces esa presión digamos, empresariales, termina siendo grande, ¿no? Seguramente un problema del centro de Candelaria y del centro en general del centro tradicional es la sobrecarga de servicios, ¿no?
por ejemplo, el numeroso, muchas tiendas, muchas cosas. El tema de oficinas, etcétera, ¿no? Que han quedado además oficinas ya de un nivel, por así decir, un poco inferior, más rezagado respecto a las que ahora se instalan en el norte, ¿no? De la 90 para adelante, ¿no? Entonces, fundamentalmente se trataría de preservar el paisaje urbano, es decir, no abdicar de esa memoria, porque esa es de todos ustedes, pertenece no solo a los bogotanos, al país entero, ¿no? Es el espejo de la nación, ¿no? Y por otro lado, defender que siga habiendo habitantes, tiene que haber vecinos, tiene que haber personas, tiene que haber niños. Yo les diría, el mejor test de la salud de un centro histórico es, hay niños jugando en las calles, se puede habitar, ¿no? Aquí hay muchos estudiantes, pero ¿qué ocurre cuando se van en la noche? Desierto. ¿no? Está desierto, es peligroso, es difícil, ¿no? Pero ahí sí habría entonces que decir, Giovanni, que tendríamos que acudir más a la ética política que a la ética de los arquitectos. Falta ver si los políticos permiten esa renovación urbana que requiere el centro de Bogotá. Como colofón podríamos decir entonces que, así como lo dijo Martín Caparrós, el famoso cronista argentino, Bogotá es la ciudad rescatada. Es una preciosa síntesis, ¿no? de la idea, ¿no? Y rescatada para los bogotanos. Bueno, doctor José María Escuállaga, muchas gracias por estar con nosotros y por sus conceptos. Un placer. ¿Verdad que sería una maravilla tener un centro de Bogotá a la altura de muchos centros de Bogotá? Pero bueno, ahí vamos, poquito a poquito. Esta ciudad está cambiando y está cambiando para bien. Gracias por estar con nosotros, le deseamos un feliz día. Encantado y un placer. 7 de la mañana, 37 minutos. Esto es Red Más Conexión.